Los mapuches son considerados descendientes directos de las culturas prehispánicas Pitrén y el Vergel. Se desarrollaron en la región, entre el río Biobío y el seno de Reloncaví. No obstante, a la llegada de los españoles, su lengua, el mapudungún, estaba difundida desde el río Choapa hasta Chiloé. Desde mediados del siglo XVIII vivían en enormes extensiones de tierra, criando ganado y comercializándolo, especialmente con Argentina. También textiles y platería, pero el ganado era lejos el intercambio comercial más grande. Probablemente la conquista incaica y posteriormente la llegada de los españoles en el siglo XVI fueron los elementos que gatillaron que poblaciones distintas se agruparan y estrecharan sus lazos sociales y culturales, formándose la identidad mapuche, conocida históricamente. Mi nombre es Juan Antonio Painecura Antinao. Tengo 62 años, soy casado 2 veces, tengo 4 hijos. Estoy avecinado aquí en la comuna de Padre Las Casas, en la comunidad de Colpanao. Me dedico por años, décadas diría yo, varias décadas, a todo lo que es el trabajo de rescate cultural del conocimiento del arte de la platería, mapuche, antigua. El ser rechafe primero es un reconocimiento que otros te hacen a ti. O sea, uno no se puede autoproclamar rechafe, ¿ya? Rechafe es una palabra compuesta, richa, fe. Richa es un objeto metálico y fe es la acción de pulir el metal. Pero además, este concepto mapuche tiene que ver también no tan solo con el pulimiento de metal, sino con el pulimiento de persona, de mejoramiento, de perfeccionamiento que el objeto tiene desde el punto de vista de la interpretación de quién manda a construir y quién capta para desarrollar la construcción. Y es una actividad que está en el contexto de las estructuras sociales antiguas y por lo tanto es hereditaria. Y cuando se habla de hereditaria no lo hago desde el punto de vista de la visión occidental, que hereditaria es para los hijos, ¿ya? Hereditaria bien puede ser para los nietos y puede ser para los bisnietos o puede ser para los tataranietos, pero en la línea del hijo o en la línea de los sobrinos, todo por la línea paterna. Bueno, desde el punto de vista de mi copán, de mi árbol genealógico, yo tengo por la línea de mi madre y de la línea de mi padre tengo 2 ancestros richafe. Mis primeros trabajos son enmartillados y sobre moneda antigua. Tenía un pedazo de riel, un alicate y un martillo bajador de distintos tipos y, pip, 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 y después cortaba con cincel, no con sierrilla. Fíjate, y se me cincel y después con lima empezaba a darle forma. Pero yo no he pasado nunca un curso. O sea, nunca en mi vida he pasado un curso que me diga, mira, esto se martilla así. No, mirando, haciendo, y investigando, conversando, y voy armando. Pero después fui introduciéndole paulatinamente herramientas y maquinaria. En la medida que necesitaba producir más para vender más y para alimentar de mejor manera a mi familia. Cuentan los mapuche que una fría noche la luna se peleó fuertemente con su amado sol y se sintió tan triste que no pudo evitar llorar de pena, derramando sus lágrimas por sobre toda la tierra. Estas lágrimas de luna eran tan ardientes que se convirtieron en plata, la cual fue recogida, cuidada y moldeada por los mapuche, convirtiéndose en fabulosas y mágicas formas de su platería. La platería, desde el punto de vista de sus nominaciones, de sus nombres, tiene una serie de elementos distintivos. Primero debemos ubicar la pieza en un territorio.
según donde haya sido construida. O sea, la ubicación territorial es importante a la hora de la primera clasificación, si pudiéramos clasificarla. Y por lo tanto podemos distinguir si la pieza es puelche o es guluche. Y dentro de la guluche tenemos lafkenche, huenteche, nache, pehuenche, picunche, huilliche. Las joyas también se clasifican desde el punto de vista filosófico, que tienen que ver con la espiritualidad y con la religiosidad. Por ejemplo, el punzón es una esfera que dice relación con la forma espacial, física, que le damos al gualmapu, que está atravesado por una aguja, que tiene una prolongación de la aguja, es más gruesa y tiene adosado, digamos, como dice lo estudioso de la platería, una figura antropomorfa. ¿Qué está diciendo ahí? Que este mundo fue creado por este espíritu cósmico que se llama el Mapún. El Mapún entonces es el que creó este mundo, dio la vida aquí. Un Keltatúe también está en esa misma clasificación. El Keltatúe representa la aparición de la vida en general y la vida humana. Ese Keltatúe siempre está compuesto, digamos, de una placa superior. Dice el mundo occidental, esta placa superior es muy parecida a un ave bicéfala, o sea, a un ave con dos cabezas. Pero eso tiene una significación, que decimos nosotros la dualidad que tienen los espíritus que generaron la vida y quienes administran, controlan el funcionamiento de la vida de la naturaleza y del ser humano mapuche. Una doble dualidad, energética y sexual. Energética porque nosotros decimos que todos ellos tienen energía positiva y negativa. Pero esta energía viven en complemento, son recíprocas, ¿ya? Y viven en equilibrio. Y lo otro tiene que ver con lo sexual. Que nosotros decimos que los espíritus que generaron la vida natural y del hombre humano mapuche tenían los dos sexos. Porque nosotros decimos que para que haya aparición de vida, estos espíritus cósmicos, para que pudieran generar, tenían que tener los dos sexos. Pero tenemos otras piezas de carácter social. Los aros, ¿ya? Los chaguay, están las pulseras, los traricú, están las tobilleras, teníamos los anillos, teníamos los richiles. El chamal antiguo se usaba con uno o dos richiles, según si la mujer era casada o soltera, si tenía hijo o no tenía hijo. Se usaban una o dos, independientemente de eso. Que el tachapehue, el sostenedor, el amarrador de las trenzas, también. Todas estas piezas se daban en el contexto, digamos, social, familiar y más allá de la familia, a través del matrimonio, en la cual las mujeres iban entonces a unirse al tugún del marido y a vivir en la familia de su marido. Y después teníamos las joyas que son de carácter político. Los loncos entonces querían mostrar su estratificación, porque los loncos, habían loncos de Lopche, habían loncos de Rehue y habían loncos de Ayarrehue, ¿ya? Y había una distinción desde el punto de vista, digamos, de las joyas para el varón, en este caso para el lonco en esta estratificación. Inicialmente, entonces, estas joyas llegaron al caballo, en el cabezal, en las riendas, en la montura, en los estribos, en las espuelas, y luego pasa el lonco. El lonco empieza a usar entonces sombrero con tachones, cinturones con tachones de plata, fusta con mango de plata, escudilla de plata, mate, bombilla, todo de plata para el lonco. Entonces hacía la diferenciación. Todas estas piezas son de carácter político, porque su expresión, lo que querían representar, era entonces la estratificación de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, podríamos decir que la clasificación de las joyas mapuches son joyas que tienen una connotación, un basamento filosófico, espiritual, religioso, otras que tienen un carácter social y otras que tienen un carácter político, que están subdivididos en el caballo y en el lonco. Y yo agregaría que el desarrollo de la platería en su avance viene de norte a sur, se desarrolla acá en lo que es hoy el Gulumapu y trasciende al otro lado, al mundo de los puelches. Para hacer richafe hay que ser mapuche y hay que pensar como mapuche y hay que hacer un esfuerzo enorme por descolonizarse de la sociedad occidental. Y nosotros estamos
permeado a eso, aunque lo neguemos. Y por lo tanto, el primero es reconocerse como mapuche y poder reconocer un rol y función, que es el caso mío. Pero en las condiciones actuales, porque yo no puedo tratar de ser un ritrafe del siglo XIX o del siglo XVIII, para bien o para mal. Yo soy un ritrafe del siglo XXI. Y por lo tanto tengo que amoldarme a esas condiciones, pero sin olvidar mi base de identidad, mi filosofía, mi espiritualidad, mi religiosidad, sin perder la estructura, sin perder el concepto de las estructuras antiguas, de los roles y funciones, de establecer las relaciones que quedan todavía y fortalecer las relaciones que quedan todavía en el contexto de la sociedad mapuche actual. El desarrollo histórico nuestro no puede ser hasta el día de hoy. Nosotros tenemos obligatoriamente que tener una mirada prospectiva, estratégica a largo plazo. Yo estoy analizando el asunto de la platería. Entonces, en este contexto tenemos que ver o potencializar desde el punto de vista de la idea cómo podría ser la platería mapuche a finales del siglo XXI, principios del siglo XXII. ¿Cómo van a ser los ritrafes de esos tiempos? No aquellos de principios de los años 1600, ni del siglo XXI donde está Painecura, si estamos hablando de los ritrafes del siglo XXII o del XXIII. Y en esa proyección, nosotros lo que tenemos, esta generación, digamos, los de hoy, tenemos que dejar sistematizada, analizada, ordenada y escrita, audiovisual, cibernéticamente, estos conocimientos. Tenemos que hacerlo. Pero además de esto, tenemos que ser lo suficientemente flexibles de hacer combinaciones de diferentes materiales que están en un contexto global para la platería mapuche, para esa gente global. Pero debemos mantener para lo interno nuestro conocimiento, el uso y función de nuestra platería para las actividades sociales, espirituales que nosotros tenemos.